Unidades ópticas. Se trata de aquellos dispositivos que son capaces de leer y escribir y reescribir datos por medio de un rayo láser en la superficie plástica de un disco. Estas unidades pueden estar montadas dentro del gabinete de la computadora o estar adaptadas en un cassette de 5.25 pulgadas para funcionar de manera externa o bien ser una unidad externa de fábrica. Estas unidades se conectan a la computadora y permiten el uso de diversos tipos de discos como DVD o CD-ROM, etc. En 1985, el CD llega al mundo de los ordenadores como un CD-ROM. Su utilización es un poco más frecuente y el hardware necesario es demasiado caro, todavía para permitir su uso generalizado. Entre 1989 y 1991, el CD-ROM clásico se amplía. En el hardware se contemplan las necesidades de la multimedia. Componentes de la unidad óptica: eje de motor, casquillo, motor de giro, motor de desplazamiento, riel de desplazamiento y reductor de velocidad. El eje de motor es la base para que el motor gire, en el cual se acopla el disco para girar. Casquillo, su función es la conexión de la ampolla con el portalámpara. El motor de giro es el que impulsa el CD para que gire y pueda ser leído. Motor de desplazamiento es el encargado de sacar la charola de la unidad para introducirle el disco. El riel de desplazamiento es la pieza por el cual se mueve el lector óptico para fijar su lente. Y el reductor de velocidad es el que se encarga de la protección del mecánica al transmitir. Unidad de CD-ROM. La unidad de CD-ROM solo podría leer discos y no podría escribir sobre el disco. Tiene conexión ID fuente ATX. Trabaja con 12 voltios. Su velocidad de lectura es de 128 kilobytes por 52 y su capacidad es de 700 megabytes. CD-RW, disco compacto regrabable. Es un soporte digital óptico para guardar o almacenar cualquier tipo de información. Este tipo de CD puede ser grabado varias veces. Permite que los datos almacenados se puedan borrar. El CD-RW tiene una capacidad de almacenamiento de 700 megabytes. La unidad de CD-RW utiliza tres tipos de láser, los cuales son láser de escritura, láser de borrado y láser de lectura. Su velocidad de escritura son 600 kilobytes. Las características del CD-ROM: proceso normal de quemado a una temperatura establecida para su grabación. El láser de las unidades CD-RW es capaz de modificar fácilmente la información grabada. La unidad de CD-RW incorporó Unidad de DVD. Es un dispositivo de almacenamiento óptico que surgió en 1995. La unidad de este DVD hace referencia a la multitud de almacenamiento de datos, las cuales son DVD-ROM, DVD-R, DVD más R, DVD-RW y DVD más RW. Estas unidades tienen conectores en muy raras ocasiones ID y por lo general traen conector SATA y es alimentado por una fuente ATX que le suministra 12 voltios a la unidad. La velocidad de transferencia de datos de esta unidad de DVD está a 1,35 megabytes. Un DVD tiene 24 bits de una velocidad de 48.000 Hz y un rango de 144 dB. Su capacidad va desde los 4.7 GB, lo más común para películas, backups, etc. También hay de 8.5 GB, el doble de capa principalmente para backups de juegos, y que los dos son comerciales. DVD-RW es un tipo de DVD regrabable en la que se puede guardar y borrar archivos de información. Fue creado por Pioneer en 1999 y es el formato contrapuesta al DVD más RW. El DVD-RW es análogo o parecido al CD-RW, por lo que permite que la información grabada, borrada y regrabada varias veces. Esta es la ventaja que tiene el DVD-RW. La grabación de este formato necesita un proceso de inicialización y otro de finalización. Es necesario formatear el disco antes de comenzar. Es necesario cerrarlo al terminar, o si no el reproductor no leerá
el contenido del disco. Blu-ray, formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro, al igual que un CD o un DVD. Es para video de alta definición y almacenamiento de información de alta densidad. Su tipo de conexión es SATA y, al igual que las otras unidades, trabaja con 12 voltios de la fuente ATX. La velocidad de datos oscila entre 36 MB y 54 MB, pero ya están haciendo un prototipo con velocidades de transferencia de 2x. Para comparar, tenemos en cuenta que un lector de DVD de 16x tendría una transferencia de datos de 16 por 1350 kilobytes. El Blu-ray tiene una gran capacidad de almacenamiento de datos que llega a los 25 GB, a cerca de 6 horas de video de la más alta calidad y audio. Más también está el disco de doble capa, que puede tener capacidad aproximadamente de 50 GB. Grabación de doble cara o doble capa. La grabación de doble cara o doble capa permite a los discos DVD-R y DVD más RW almacenar significativamente más datos, hasta 8.5 GB por disco, comparado con los 4,5 GB que permiten los discos de una. Las unidades ópticas pueden presentar problemas y se representan mediante unos letreros que salen en nuestra computadora y se les nombra síntomas. Unos de ellos son: uno de los dispositivos conectados al sistema no funciona, no hay suficiente memoria para ejecutar la aplicación, no se encuentra el archivo o los archivos necesarios para iniciar la aplicación, no se encuentra el setup.exe y nos puede aparecer también la memoria insuficiente. Las posibles soluciones a estos síntomas sería comprobar el disco, limpiarlo, probar el disco en otra unidad o limpiar la unidad, cerrar las aplicaciones de software que no necesite, buscar problemas conocidos relacionados con la unidad, con el software de grabación. Bueno, este es nuestro blog sobre mantenimiento de PC. Aquí está el proyecto sobre unidades ópticas que les acabamos de exponer, está más completo. Está qué es una unidad óptica, sus componentes, está qué es una unidad de CD-ROM, CD-RW, características, unidad de DVD, capacidad, DVD-RW, características, Blu-ray, capacidad y las tablas de comparación, de transferencia de cada X, grabación de doble cara, doble capa, el uso que le dan a los diferentes tipos de discos, a los CDs, a los DVDs, a los DVDs doble cara, a los Blu-ray, su capacidad en video y en audio. Los síntomas y problemáticas que pueden presentar estas unidades y cómo solucionarlas, aquí los podemos encontrar. Más abajo del blog podemos encontrar el documento sobre el proyecto de unidades ópticas. Es un documento bastante extenso donde está todo lo relacionado con unidades ópticas, todo lo necesario para aprender sobre ellas, su evolución a través de la historia, en qué año fue implementada en la computadora. Aquí está la presentación en Prezi, el trabajo sobre la BIOS que está cómo se actualiza, los fabricantes, los problemas que puede presentar y cómo identificarlos, los pitidos que puede emitir, cuántos pitidos significan tal problema, ahí está todo eso. Este documento es bien interesante porque pueden encontrar todos esos pitidos que el computador puede emitir y le está avisando al usuario que hay un problema. El proyecto del CD-ROM, el taller número 1 sobre las fuentes de poder, que son las fuentes ATX, la alimentación a la motherboard, la alimentación a los puertos PCI, a las unidades ópticas, los colores que cada voltaje que tiene cada color. Este conector se usa para alimentar la motherboard y aquí están los voltajes que utiliza cada cable
Gracias por visitarnos, no olviden visitar nuestro blog que está aquí en el link, mantenimiento de PC, grupo 1 blog.blogspot.com.